Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado La Iglesia de Dios establecida sobre el fundamento de los apóstoles. Nuestra Iglesia de Dios fue establecida por Jesús y desarrollada por los apóstoles. Más tarde, hacia el siglo IV, el día de reposo y la Pascua desaparecieron, y las reglas para adorar a Dios fueron transformándose poco a poco en prácticas propias de religiones paganas. Al no haber luz espiritual, este periodo se conoce como la Edad Oscura en la historia de la Iglesia. Después del largo periodo de la Edad Oscura, Cristo Ahnsahnghong vino a la Tierra en 1918 para salvar a sus hijos. En 1948, a la edad de 30 años, comenzó la obra del Evangelio en la época del Espíritu Santo cumpliendo la profecía. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, conoced que está cerca a las puertas. En 1985, el año 37 de la profecía de David, completó el trono de David y ascendió al cielo. 4 años antes de su ascensión, a través de un artículo publicado en el periódico Religión Semanal, el padre Ahnsahnghong anunció que Cristo, en su segunda venida, debería completar 37 años del ministerio del Evangelio y sufrir la muerte física. Y así fue. 4 años después, falleció conforme a la profecía. Según la profecía de la Biblia, ¿quién fue creado cuando Adán cayó en un sueño profundo? Eva fue creada, tal como estaba profetizado. El Padre enseñó a sus hijos sobre la existencia de la Madre Celestial. Él escribió: Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús, y yo sigo a la Madre. Así lo dejó escrito de su puño y letra en un cuaderno, dejando enseñanzas valiosas para sus hijos. Después de eso, los miembros de la Iglesia de Dios recorrieron con diligencia el camino del Evangelio durante unos 40 años, guiados por el liderazgo de la Madre Celestial. Aunque somos hijos de Dios, Él dijo que habría días de tristeza. A veces nos insultan, nos calumnian o nos desprecian, pero la Biblia contiene la profecía y la enseñanza de que Dios, sin falta, nos concederá un día de alegría, gloria y júbilo al final. El Padre vino a esta tierra y en 1964 restauró el nombre de la Iglesia tal como está escrito en la Biblia. Así se estableció la Iglesia de Dios, bajo la guía y el liderazgo del Padre y la Madre Celestiales. El Evangelio se está predicando rápidamente en Samaria y hasta lo último de la tierra, tal como profetiza la Biblia. La Iglesia de Dios, que comenzó en un lugar pequeño como el aposento alto de Marcos, hoy predica el Evangelio no solo en Corea, sino también en todo el mundo bajo la bendición del Padre y de la Madre. En cada país, la gente se enorgullece de sus universidades prestigiosas y grandes instituciones. Si fueran miembros de esas organizaciones, la gente los admiraría. ¿A quién envidian más los ángeles del cielo? Está escrito que envidian más a la gente de la Iglesia de Dios que guarda el nuevo pacto. No envidian a los reyes del mundo. No envidian a los eruditos reconocidos, ni a los médicos o profesores famosos. A quienes más envidian es a los miembros de la familia de Sion que están hoy aquí, ¿verdad?
Por eso, deben sentirse orgullosos de formar parte de la Iglesia de Dios. ¿Por qué? ¿Quién estableció la Iglesia de Dios? Jesús mismo la estableció hace 2000 años, en la época del Hijo. ¿No admiran y veneran todos los cristianos al apóstol Pedro, al apóstol Pablo y también al apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis? ¿A qué iglesia asistían? A nuestra iglesia. Nuestra iglesia ha sido testificada por la Biblia y por los profetas, establecida por Dios mismo sobre el fundamento de los profetas y enseñada directamente por Él a través de sus enseñanzas. Siempre debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a esta iglesia. Mientras predican, pueden preguntar a las personas, ¿va a alguna iglesia? Si responden sí, entonces pregúntenles, ¿fue su iglesia establecida por Dios? Nuestra iglesia fue establecida por Dios. ¿No le gustaría conocerla? Hoy reflexionemos sobre este asunto. La Biblia dice que a lo largo de nuestra vida habrá días de tristeza, hasta que se cumpla el tiempo de tristeza para Jerusalén. Ni siquiera sus hijos serán bienvenidos en este mundo. Sin embargo, como estos días de tristeza ya están profetizados en la Biblia, ¿no deberíamos esforzarnos por soportarlos y superarlos con fe y firmeza? Cuando este proceso llegue a su fin, Dios dirá, los días de tristeza han terminado. ¿Qué quiere darnos al final? ¿No significa esto que nos concederá días de gloria y alegría? Veamos la profecía sobre la Iglesia de Dios en 1 Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. A la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo se llamaba la iglesia en Corinto? Su nombre era Iglesia de Dios. Solo la Iglesia de Dios está testificada en la Biblia. El nombre es muy importante. La Iglesia de Dios es la iglesia sobre la que Dios reina y opera. Su nombre es Iglesia de Dios porque es establecida por Dios, dirigida por Dios y guiada por Dios. Por lo tanto, cuando Jesús estableció la iglesia hace 2000 años, la llamó la Iglesia de Dios. La iglesia a la que asistían el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan y todos los miembros de la iglesia primitiva era la Iglesia de Dios. Veamos 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. Veamos el versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Qué nombre está escrito aquí? Iglesia de Dios. Incluso en tiempos de la iglesia primitiva, algunos miembros no seguían las reglas de la iglesia de Dios, sino que actuaban según su propio criterio. El apóstol Pablo escribió esto para dejar claro que tales acciones nunca deben permitirse dentro de la iglesia de Dios y que menospreciar a la iglesia de Dios es algo inaceptable. Pasemos al capítulo 15. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 está escrito: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque perseguía a la iglesia de Dios. Cuando el apóstol Pablo formaba parte del judaísmo,
persiguió intensamente a la Iglesia de Dios. En el camino a Damasco, para perseguir a los creyentes, se encontró con una luz brillante del cielo. La luz era tan intensa que él cayó al suelo y de ella salió una voz. En aquel momento, el nombre del apóstol Pablo era Saulo. Oyó la voz de Jesús que le decía: Saulo, Saulo. Entonces él respondió: ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le contestó: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo estaba asombrado. Hasta entonces creía que vivía conforme a la voluntad de Dios, pero en realidad estaba liderando la persecución contra quienes vivían según la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo reflexionó sobre su vida pasada. Veamos de nuevo el versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la Iglesia de Dios. Pablo pensó: cuando pertenecía al judaísmo, perseguí duramente a los miembros de la Iglesia de Dios. El hecho de que se me haya concedido el valioso cargo y título de apóstol es una bendición que Dios me ha dado. No soy digno de ella. Aquí, el apóstol Pablo está relatando su historia de acoso y persecución contra la Iglesia de Dios, sin haber comprendido aún la verdad. Veamos 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es... ¿Qué es? La Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Al examinar todas estas palabras, ¿cuál era el nombre de la iglesia primitiva que Jesucristo estableció? Era la Iglesia de Dios. Entonces, ¿sobre qué fundamento fue edificada la Iglesia de Dios? Veamos Efesios capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué iglesia fue edificada sobre el fundamento de la fe de los apóstoles y profetas y sobre la verdad que ellos aprendieron y recibieron? Fue la Iglesia de Dios. Jesús la estableció así. Cristo estableció la Iglesia que está profetizada a lo largo de la Biblia y cuyo futuro está garantizado. Estableció la Iglesia de Dios como el lugar más importante para la salvación de la humanidad. Por eso, siempre debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a esta Iglesia. Veamos Mateo capítulo 16, versículo 15. Mateo capítulo 16, versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora echemos un vistazo más de cerca. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿a quién se refiere yo? A Jesús. Edificaré. ¿Qué edificará? Mi iglesia. ¿La iglesia de quién es mi iglesia? Jesús es Dios Hijo según la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. ¿Qué no harán las puertas del Hades?
no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús mismo reconoció la autoridad y el poder que posee esta Iglesia. Si analizamos con atención todas estas palabras en Mateo capítulo 16, podemos ver que Jesús bendice a Pedro diciendo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si encontramos la iglesia a la que asistieron Pedro, Pablo y Juan, la iglesia edificada sobre el fundamento de los profetas, entonces sabremos quién la estableció, ¿verdad? Hace 2000 años, Jesús dijo: estableceré mi iglesia, y entregó a Pedro las llaves del reino de los cielos por reconocer a Dios que vino en la carne. Debemos preguntarnos, ¿qué iglesia ha recibido tal gracia y bendición? No debemos pasar por alto la Biblia, sino examinar cuidadosamente este pasaje. ¿No es maravilloso que todos asistamos a la misma iglesia? Hermanos, esta iglesia, en la que está garantizada la salvación y se promete la verdad, no es otra que nuestra iglesia de Dios. Debemos ser conscientes de ello. Veamos Lucas capítulo 22, versículo 7. Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Fue en esta iglesia donde Pedro y Juan prepararon la Pascua. ¿Quién les dio esa orden? Dios mismo, que vino a esta tierra en carne, envió a Pedro y a Juan a hacer los preparativos. En otras palabras, a través de la verdad, Dios está revelando cuál es la iglesia que fue establecida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hoy en día existen numerosas iglesias como la arena del mar. Sin embargo, ¿cuál de ellas, entre todas las iglesias del mundo, valora la Pascua, respeta la ley de la verdad dada por Dios y guarda fielmente sus mandamientos según las reglas establecidas? Solo la Iglesia de Dios. Sigamos estudiando la palabra de Dios. Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Comer la Pascua significa celebrarla? Sí, porque según las reglas, a través de la Pascua, podemos comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Jesús deseaba ansiosamente comer la Pascua. La iglesia que fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas debe ser también la iglesia que desea guardar la Pascua. Ahora bien, ¿las demás iglesias celebran la Pascua? No hay otras iglesias que la guarden. Esto demuestra que esas iglesias no son la que Jesús estableció, la que fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? La Pascua es una verdad que Jesús instituyó y que deseaba guardar. ¿No es esta la verdad que solo se encuentra en la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial? Pasemos al versículo 19. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué dijo Jesús? Haced esto en memoria de mí. Este es un reglamento, una ley y un mandamiento que Él estableció. ¿Qué verdad debe tener la iglesia que fue establecida por Jesús, a la que asistieron los apóstoles y que fue edificada sobre su fundamento? Debe tener la verdad de la Pascua. Hoy en día,
Aunque hay muchas iglesias como la arena del mar que dicen creer en Dios, no guardan la Pascua. ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? Él dijo que vino para salvarnos. Si la Pascua no tuviera relación alguna con nuestra salvación, ¿habría deseado Jesús guardarla con tanto fervor? Continuemos con el versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, tomó el vino de la Pascua, diciendo, esta copa es, ¿qué es? El nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Cuál es el nombre de la iglesia que fue establecida sobre esta verdad? Es la iglesia de Dios. Creo que ustedes y yo debemos ser quienes proclamen con valentía, esta es la iglesia a la que asistimos, y difundir esta verdad con rapidez a todas las personas del mundo para que la humanidad sea guiada hacia la salvación. En la Pascua Jesús dijo, esta copa es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Recuerdan esta verdad escrita en Mateo capítulo 26? Vamos a profundizar en el significado y la importancia de esta ceremonia. Veamos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Cómo hemos sido hechos cercanos? Por la sangre de Cristo. El pacto de la verdad, que está vinculado a la sangre de Cristo, es muy importante. Antes éramos extranjeros y advenedizos, pero ahora hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Pasemos al versículo 19. Así que ya no sois, ¿qué no somos? Extranjeros, ni advenedizos, ya no son ajenos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. A través de la sangre de Cristo nos acercamos a Dios. ¿Y qué dice la Biblia que somos desde entonces? Somos la familia de Dios. Entonces, ¿cómo el pan y el vino de la Pascua nos convierten en la familia de Dios? Hermanos, ¿qué heredan los hijos de sus padres? Heredan carne y sangre. Dios nos enseña a través de este principio físico. Él dio significado al pan de la Pascua como su carne y al vino de la Pascua como su sangre. Por lo tanto, al recibir la carne y la sangre santas de Dios, nuestra relación con Él se establece como la de padre, madre e hijos. Aunque Dios dijo, haced esto en memoria de mí, ¿hay iglesias hoy en día que guarden la Pascua? Esto es realmente espantoso. Por eso Dios dijo, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Somos verdaderamente benditos según las enseñanzas de la Biblia. Ya que estamos recibiendo tales bendiciones del cielo, podemos hablar con cualquiera con confianza y valentía. ¿A qué iglesia vas? Voy a la iglesia que Jesús estableció. Así debemos sentirnos orgullosos y seguros de nuestra iglesia y de la verdad que seguimos. ¿No es eso tener fe? Si no tenemos fe en las palabras de la Biblia que han sido profetizadas,
y nos comportamos como las semillas que caen junto al camino o entre piedras, no podemos evitar cometer necedades y arrepentirnos, como las semillas se secan y se queman bajo el sol. Por eso Jesús lo enfatizó en Apocalipsis capítulo 3. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿No enseña la Biblia que nunca debemos cometer la insensatez de despreciar esta gran verdad y desecharla como hizo Esaú? Dios estableció la Iglesia en esta tierra con el gran propósito de salvar al mundo. Por eso, antes de ascender al cielo, Jesús hizo una petición a sus discípulos, que dijo que debemos hacer hasta que Él venga de nuevo. Predicad este Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con esto, quiso decir que la única forma de recibir el perdón de los pecados cometidos en el cielo es aceptar y creer en el Evangelio. Confirmemos el mandato de Jesús en Mateo capítulo 28. Veamos Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El papel de la Iglesia de Dios, que fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y establecida por Dios, es enseñar correctamente todas estas verdades: qué es la salvación, qué es el cielo, y si el infierno existe o no, a las almas desdichadas de la humanidad que viven sin saber nada de esto, y guiarlas a vivir con rectitud, sinceridad y virtud mientras estén en esta tierra. Jesús ordenó a su Iglesia enseñar a la humanidad que la vida terrenal fue dada para arrepentirse y recibir el perdón de todos los pecados cometidos en el cielo, para que puedan vivir dando gracias a Dios, glorificándole y alabándole cada día. Por tanto, debemos enseñar esta enseñanza a todas las personas del mundo que aún no la conocen. Algunas personas no creen aunque les enseñe. Me miraron con ojos extraños. Hermanos, estamos haciendo la obra de Dios, ya sea que los demás nos miren con ojos de extrañeza o con aceptación. ¿No está escrito que Dios recompensará a cada uno según sus obras en el día en que se complete su obra gloriosa? Cuando miramos Mateo capítulo 24, versículo 14, ¿qué dice sobre el Evangelio del Reino? Será predicado en todo el mundo. Sin duda, será predicado por boca de cualquiera, en todas partes. Nuestro Evangelio nunca fallará. Por lo tanto, salvemos al mundo y guiémoslo correctamente con este Evangelio. Espero que todos los miembros de nuestra familia de Sion den siempre muchas gracias y gloria a Dios Elohim en la Iglesia que Él ha establecido. Si no actuamos, el mundo no se podrá salvar. Dios ha designado una sola Iglesia capaz de salvar al mundo. ¿Cuál es esa Iglesia? Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Por esta razón, Dios estableció la Iglesia de Dios en 1964. Mientras guardaba culto en un lugar humilde como el aposento alto de Marcos, siempre enfatizaba: este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo. Reflexionemos una vez más con profundidad sobre estas enseñanzas que nuestro Padre nos ha transmitido con tanto poder. Con todo nuestro corazón y mente, demos lo mejor de nosotros, unamos nuestras fuerzas y sigamos adelante juntos. Revelemos también con grandeza la gloria de Dios. Solo la Iglesia de Dios guarda la Pascua, el día de reposo y todas las reglas del nuevo pacto exactamente como Dios las estableció. Es la única Iglesia donde todo se ajusta perfectamente a la Biblia. Entonces, ¿por qué es calumniada y rechazada?
En la primera venida de Jesús, la Iglesia de Dios también fue objeto de calumnias. No es que los miembros de la Iglesia de Dios hicieran malas obras. Mientras otros celebraban la Pascua sacrificando corderos, Jesús proclamó el nuevo pacto a través del pan y el vino de la Pascua. En el día de reposo, mientras los demás no hacían nada, los discípulos de Jesús recogieron espigas, las frotaron con las manos y comieron los granos, y el propio Jesús sanó a los enfermos en el día de reposo. Por eso Jesús dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Nos dio las enseñanzas más excelentes. Aunque muchos tenían boca, no podían responder nada. Así fue como Jesús dirigió a la iglesia primitiva. En el siglo IV, Satanás cambió los tiempos y las leyes, tal como estaba profetizado en la Biblia. Por eso, para salvar a la humanidad por segunda vez, el Padre y la Madre Celestiales vinieron a Corea, al oriente de los confines de la tierra, restauraron la verdad y guiaron a la Iglesia según las leyes del Nuevo Pacto. La Pascua que enseñó Jesús no pertenece a la ley del Antiguo Testamento. ¿Es Jesús una figura del Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento, ¿qué dijo Jesús sobre guardar la Pascua? Deseaba ansiosamente celebrarla. ¿Y qué dijo sobre quienes le llamaban Señor, Señor, pero no seguían su ejemplo? Este pueblo de labios me honra, pero ¿cuál es su verdadera intención? Él dijo: su corazón está lejos de mí. Por eso también dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Sin embargo, ¿qué dirán padre y madre a todos los hijos de Sión? Mis queridos hijos, os he estado mirando desde el cielo, y he visto cómo os habéis esforzado por guardar mis mandamientos, por seguir mis palabras, a pesar del desprecio, las burlas y la persecución del mundo. Por tanto, sea bendito cada uno según sus obras. ¿No se les acelera el corazón al pensar en esto? Con solo un poco más de esfuerzo y fortaleza, que todos los miembros de nuestra familia de Sion estén preparados para recibir a nuestro Padre. Les pido sinceramente que cada uno de ustedes se dedique a difundir este Evangelio del Reino en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.